Hola, soy Gilberto, tu narrador esta noche. Estoy aquí para ayudarte a relajarte y desconectarte. Ponte cómodo y cierra los ojos si lo prefieres. No importa dónde estés, estamos juntos en este viaje. Dime, ¿qué hora es donde te encuentras ahora? ¿Y de qué parte del mundo me estás escuchando? Me encantaría saberlo. Antes de que caigas en un sueño profundo, recuerda darle me gusta y suscribirte para más relatos. Ahora respira hondo y prepárate, porque la primera historia comienza. En un rascacielos abandonado en el centro de la ciudad, circulaba un rumor extraño. El ascensor del edificio funcionaba a pesar de que no había electricidad. Según los pocos que se habían atrevido a entrar, el ascensor no llevaba a los pisos habituales, sino a lugares que nadie podía explicar. Algunos contaban que, una vez que las puertas se cerraban, lo que había al otro lado no era el edificio, sino fragmentos de sus propios miedos, recuerdos o deseos más profundos. Luis, un investigador aficionado de fenómenos paranormales, decidió comprobar por sí mismo la veracidad de la leyenda. Una noche oscura, llegó al rascacielos armado con una linterna, su cámara y una grabadora. El edificio era un esqueleto vacío, con ventanas rotas y un silencio inquietante que envolvía todo el lugar. Al entrar al vestíbulo, vio el ascensor al fondo del pasillo, con sus puertas metálicas relucientes como si estuvieran recién pulidas. Contra toda lógica, el botón del ascensor brillaba en un tono tenue. Luis presionó el botón, y con un leve zumbido, las puertas se abrieron. El interior del ascensor era diferente al resto del edificio, limpio, iluminado y con un espejo que cubría toda una pared. Luis subió con cautela y miró los botones. No estaban numerados, sino marcados con palabras, recuerdos, sombras, destino, y un último botón al final que decía fin. Esto es increíble, murmuró, encendiendo su grabadora. Presionó el botón de recuerdos, y las puertas se cerraron con un leve chirrido. El ascensor comenzó a moverse lentamente, y el aire dentro se volvió más frío. Cuando las puertas se abrieron, Luis no vio otro piso. En su lugar, estaba en una sala que reconoció de inmediato, la casa de su infancia. ¿Cómo? Caminó hacia adelante, y el olor a pan recién horneado lo envolvió. Todo estaba exactamente como lo recordaba, los muebles, los cuadros en las paredes, incluso el viejo reloj de péndulo que marcaba siempre la hora incorrecta. Escuchó una risa, y cuando giró, vio a su madre, viva y joven, como la recordaba antes de que falleciera. Luis, ven a cenar, dijo con una sonrisa cálida. El corazón de Luis se aceleró. Quería acercarse, pero algo en el ambiente no se sentía real. Cuando dio un paso hacia ella, todo se desvaneció, y las puertas del ascensor se cerraron de golpe. El espejo en la pared ahora mostraba su reflejo, pero algo estaba mal, su rostro parecía más pálido, sus ojos más cansados. Intentó presionar el botón de destino, y el ascensor comenzó a descender rápidamente. Cuando las puertas se abrieron, encontró un lugar completamente oscuro, salvo por un pequeño círculo de luz que iluminaba un reloj de pie. Al acercarse, escuchó susurros provenientes de todas partes. ¿Por qué sigues buscando?, dijeron las voces. El reloj comenzó a marcar las horas hacia atrás, y las sombras a su alrededor se movieron como si cobraran vida. Luis intentó regresar al ascensor, pero las puertas se habían cerrado. Fue entonces cuando vio una figura emerger de la oscuridad. Era el mismo, pero más viejo, con ojos vacíos y una sonrisa inquietante. Elige bien el próximo botón, dijo la figura, antes de desaparecer. El ascensor volvió a abrirse, y Luis entró rápidamente, presionando el botón de fin sin pensarlo. Esta vez,
El ascensor comenzó a subir, pero el espacio a su alrededor comenzó a deformarse, como si el metal se derritiera. Cuando las puertas se abrieron, Luis estaba de vuelta en el vestíbulo del edificio. Miró su reloj, pero no funcionaba. Al revisar su grabadora, solo había un archivo con una frase repetida. Siempre hay algo más profundo que encontrar. Desde esa noche, Luis evita los ascensores, pero en sus sueños, siempre escucha el zumbido de puertas abriéndose, esperando que presione un nuevo botón. En una ciudad llena de rincones olvidados, había un callejón del que los habitantes hablaban con temor. Decían que, en noches sin luna, un mercado extraño aparecía allí, iluminado por faroles débiles que proyectaban sombras que parecían tener vida propia. El mercado no vendía productos comunes, sino cosas que nadie recordaba haber perdido, recuerdos, deseos, secretos, y algo que siempre dejaba una marca invisible en quienes compraban. Andrea, una joven escritora en busca de inspiración, escuchó la historia de boca de un amigo que juraba haberlo visto una vez, pero que se negó a dar más detalles. Movida por la curiosidad, decidió encontrarlo. Esa noche, cuando la ciudad estaba cubierta por una bruma ligera, Andrea caminó por el callejón desierto. Al principio, solo había paredes grises y grafitis, pero cuando el reloj marcó la medianoche, las farolas comenzaron a parpadear y el aire a su alrededor cambió. En cuestión de segundos, el callejón se transformó, pequeños puestos aparecieron a lo largo de la estrecha calle, llenos de objetos brillantes y extraños. Había cajas llenas de llaves antiguas, botellas que contenían luces parpadeantes, relojes detenidos y espejos que no reflejaban. Los comerciantes no hablaban, solo observaban con sonrisas misteriosas. Andrea caminó lentamente, inspeccionando los puestos. Su atención se detuvo en una mesa que tenía una pila de libros. Uno de ellos la llamó de inmediato, era un diario con su nombre grabado en la tapa. ¿Qué significa esto?, preguntó, aunque nadie respondió. Abrió el diario, y lo que vio la dejó sin aliento. Cada página contenía momentos exactos de su vida, escritos con una caligrafía que no era la suya. Había cosas que había olvidado por completo, y al final, una página en blanco que decía, tu siguiente decisión cambiará todo. ¿Qué precio tiene?, preguntó, dirigiéndose al vendedor detrás del puesto. Era una figura alta y delgada, envuelta en una capa oscura que no dejaba ver su rostro. El vendedor extendió una mano, y en su palma apareció un pequeño reloj de arena. Andrea lo miró con atención. La arena caía lentamente, pero algo en su movimiento la inquietó. ¿Qué quieres decir con esto?, insistió. El vendedor solo señaló el diario, luego el reloj de arena, y finalmente un espejo que estaba al lado del puesto. Andrea se acercó al espejo, y lo que vio no era su reflejo. Era una versión de ella más vieja, con ojos cansados y una expresión vacía. El tiempo es la única moneda, dijo el vendedor con una voz baja y resonante. Andrea retrocedió, sintiendo un escalofrío. Cerró el diario y lo dejó en la mesa, pero antes de que pudiera irse, el mercado comenzó a cambiar. Los faroles parpadearon, y los comerciantes se desvanecieron uno por uno, dejando sus objetos flotando en el aire. El callejón comenzó a oscurecerse, y el aire se volvió pesado. Andrea corrió hacia la salida, pero cuanto más avanzaba, más largo se hacía el camino. La voz del vendedor resonó detrás de ella. Siempre pagarás, quieras o no. Cuando finalmente llegó al final del callejón, la bruma se despejó, y el mercado había desaparecido. Andrea respiró aliviada, pero al mirar en su bolso, encontró el diario con su nombre. Desde esa noche,
las páginas comenzaron a llenarse solas, describiendo eventos que aún no habían ocurrido, decisiones que aún no había tomado. André intentó deshacerse de él, pero el diario siempre regresaba, como si el mercado todavía estuviera esperando cobrar su precio. En un rincón olvidado de la ciudad existía un viejo teatro conocido como el Espejo de las Almas. Según las leyendas, el teatro había cerrado sus puertas décadas atrás tras un evento misterioso. Durante una función de estreno, todos los espectadores desaparecieron sin dejar rastro. Los pocos que hablaban del lugar aseguraban que las luces aún se encendían de vez en cuando, y que si te sentabas entre las filas vacías, podías escuchar aplausos que no provenían de ninguna parte. Carla, una estudiante de cine fascinada por lo paranormal, decidió visitar el teatro para grabar un documental. Armada con su cámara y linterna, llegó al lugar en una noche tranquila, con la luna oculta tras nubes densas. El edificio estaba en ruinas, con puertas de madera desgastadas y carteles antiguos colgando torcidos en las paredes. Al empujar la entrada principal, un chirrido profundo resonó en el aire. El vestíbulo estaba cubierto de polvo, pero era sorprendentemente intacto, los candelabros seguían colgando del techo, y un viejo reloj marcaba las 8 de la noche, aunque su propio reloj indicaba que era medianoche. Carla avanzó hacia el auditorio principal. Las butacas estaban perfectamente alineadas, y el escenario estaba cubierto por un telón rojo, algo desgastado pero aún imponente. Al levantar su cámara para grabar, notó algo extraño. En el visor, las butacas no estaban vacías. Había figuras sentadas, sombras indistintas que parecían estar esperando el comienzo de una función. «Esto no puede ser real», susurró, ajustando el lente. De repente, el telón se abrió lentamente, dejando al descubierto un escenario vacío. Las luces principales del teatro se encendieron con un destello repentino, y un murmullo suave comenzó a llenar el aire, como si una multitud invisible estuviera conversando. Carla encendió su linterna, pero la luz parecía ser absorbida por la oscuridad del escenario. Al acercarse, notó un guión abandonado en el centro del escenario. Lo levantó y vio que las páginas contenían su nombre repetido una y otra vez. La última página tenía una frase que la hizo estremecer. «El espectáculo no puede continuar sin ti». En ese momento, escuchó un aplauso fuerte que resonó en todo el teatro. Al mirar hacia las butacas, las figuras oscuras que había visto en su cámara ahora eran más claras. Eran personas, pero sus rostros estaban borrosos, como si no pudieran ser reconocidos. «¿Quién está ahí?», preguntó Carla, con la voz temblorosa. Una voz profunda y resonante respondió desde el techo del teatro. «Los espectadores siempre están esperando». Las luces comenzaron a parpadear, y las figuras en las butacas se levantaron lentamente, todas girando sus cabezas hacia ella al unísono. Carla sintió como su corazón latía con fuerza mientras retrocedía hacia la salida. «No pertenezco aquí», dijo en voz baja, intentando convencerse. El telón volvió a cerrarse de golpe, y el teatro quedó en completo silencio, salvo por el eco de sus propios pasos mientras corría hacia la puerta. Cuando salió al vestíbulo, el reloj en la pared había cambiado, ahora marcaba las 12 de la noche. Carla logró escapar del teatro, pero al revisar las imágenes en su cámara, encontró algo que no recordaba haber grabado. Era un video en el que ella misma estaba sentada en una de las butacas, con una expresión vacía, mientras las figuras en las otras filas aplaudían frenéticamente. Desde esa noche, Carla dejó de investigar lugares abandonados. Sin embargo, cada vez que pasa cerca de un teatro, siente un escalofrío y, a veces, en sus sueños, escucha un aplauso lejano,
como si la función aún estuviera esperando su regreso. En un barrio antiguo de la ciudad había una tienda de antigüedades que solo aparecía cuando menos la buscabas. No tenía nombre ni letrero, solo una puerta de madera oscura con una pequeña campana oxidada en la parte superior. Los que entraban decían que los objetos allí parecían llamarlos, como si hubieran sido hechos exclusivamente para ellos, pero cada compra tenía un precio que nunca se pagaba con dinero. Rodrigo, un joven coleccionista de objetos únicos, escuchó la historia en una reunión de amigos. La idea de una tienda tan peculiar lo intrigó profundamente. Pasó varias noches caminando por las calles del barrio, hasta que una tarde lluviosa la vio. La puerta estaba entreabierta y una luz cálida provenía del interior, invitándolo a entrar. Al cruzar el umbral, el aire cambió. Dentro, la tienda era pequeña pero estaba abarrotada de estanterías que se extendían hasta el techo, llenas de objetos de todo tipo, relojes de bolsillo, instrumentos musicales antiguos, joyas desgastadas y libros con títulos incomprensibles. Un hombre de cabello blanco y ojos oscuros estaba detrás del mostrador, observándolo en silencio. Bienvenido. Solo tómate tu tiempo. Aquí encontrarás lo que necesitas. Rodrigo caminó lentamente entre las estanterías, sintiendo que cada objeto lo observaba de vuelta. Finalmente, algo llamó su atención, un pequeño marco de madera con un espejo en el centro. Aunque era sencillo, había algo hipnótico en su reflejo. Al levantarlo, notó que en lugar de devolver su imagen, el espejo mostraba un paisaje diferente, un campo con un cielo oscuro lleno de estrellas. Es un objeto único, dijo el hombre, apareciendo detrás de él sin hacer ruido. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Rodrigo, aún fascinado por lo que veía. El hombre sonrió débilmente. No te preocupes por el precio ahora. El espejo ya te pertenece. Rodrigo quiso insistir, pero el vendedor lo guió hacia el mostrador, colocó el espejo en una caja envuelta en tela y se lo entregó. Solo recuerda, no lo uses a la ligera. Confundido, Rodrigo salió de la tienda, pero al mirar hacia atrás, la puerta ya no estaba. Solo quedaba una pared vacía. Esa noche, en su apartamento, colocó el espejo sobre su escritorio. Al observarlo nuevamente, el paisaje había cambiado. Ahora mostraba un sendero que atravesaba un bosque cubierto de niebla. Intrigado, tocó la superficie con sus dedos, y el aire a su alrededor se enfrió de inmediato. De repente, el reflejo del espejo comenzó a moverse, mostrando una figura que caminaba lentamente por el sendero. La figura era borrosa al principio, pero pronto se hizo clara. Era él mismo, con una expresión de desconcierto, mirando hacia atrás como si estuviera siendo seguido. Rodrigo retiró la mano de golpe, pero el espejo seguía mostrando la escena. Unos susurros llenaron la habitación, aunque no podía distinguir las palabras. Decidió cubrir el espejo con una manta, pero al girarse para salir, vio que el reflejo había cambiado nuevamente. Ahora mostraba su habitación, pero estaba vacía, salvo por la figura borrosa que seguía caminando. Esa noche, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los susurros, y cuando encendía la luz, el espejo estaba descubierto, como si nunca lo hubiera cubierto. A la mañana siguiente, regresó al barrio para buscar la tienda, decidido a devolver el objeto. Caminó durante horas, pero la puerta había desaparecido. Preguntó a los vecinos, pero ninguno recordaba haber visto una tienda de antigüedades. Durante los días siguientes, las imágenes en el espejo se volvieron más inquietantes. Ahora mostraban escenas de su vida, pero con pequeños detalles que no coincidían, objetos que no reconocía,
personas que no recordaba haber conocido, y un reloj que siempre marcaba las 3:03 de la mañana. Finalmente, una noche, el reflejo mostró algo que lo dejó helado, él mismo, dormido en su cama, mientras una figura oscura se inclinaba sobre él. Rodrigo intentó romper el espejo, pero cuando lo golpeó, éste se desvaneció, dejando solo un marco vacío. Desde esa noche, comenzó a sentir que no estaba solo en su apartamento. Las luces parpadeaban, los relojes se detenían y, a veces, en los espejos normales, veía sombras que no deberían estar allí. Se dice que la tienda aún aparece de vez en cuando, esperando nuevos clientes. Pero quienes compran allí siempre dejan algo atrás, aunque no lo sepan en el momento. En un vecindario donde todo parecía seguir el mismo patrón, calles ordenadas, casas iguales y vidas rutinarias, una noche apareció algo que nadie pudo explicar, una casa que nadie recordaba haber visto antes. Estaba en un terreno vacío que los niños solían usar como campo de juego. Era una estructura imponente, de madera oscura y ventanas que reflejaban la luz de la luna como espejos. Los vecinos murmuraban con temor, pero nadie se atrevía a acercarse. Laura, una periodista acostumbrada a cubrir historias extrañas, llegó al lugar al día siguiente, intrigada por los rumores. Cuando vio la casa por primera vez, sintió un escalofrío inexplicable. Tenía un aire antinatural, como si no perteneciera a ese lugar ni a ese tiempo. A pesar de las advertencias de los vecinos, decidió entrar. La puerta principal estaba entreabierta, y al empujarla, se encontró en un vestíbulo que parecía sacado de otra época. Las paredes estaban cubiertas de madera tallada con intrincados diseños, y un gran candelabro colgaba del techo, iluminando la habitación con una luz tenue. Todo estaba limpio, como si alguien viviera allí, aunque no había señales de vida. Mientras exploraba, notó algo extraño. Había espejos por toda la casa, pero ninguno reflejaba su imagen. En cambio, mostraban escenas diferentes, una playa bajo la lluvia, un bosque oscuro, y en uno de ellos, una habitación idéntica a donde estaba, pero con alguien de pie al fondo, observándola. ¿Hola?, preguntó, sintiendo como su voz se quebraba en el silencio. No hubo respuesta, pero la sensación de ser observada se intensificó. Al entrar en la sala principal, encontró una mesa con un solo objeto, un álbum de fotos. Lo abrió, esperando encontrar imágenes de la casa o de sus dueños, pero lo que vio la dejó helada. Eran fotos de ella, pero en lugares donde nunca había estado, en una habitación desconocida, caminando por un bosque, e incluso de pie frente a esa misma casa, con una expresión que no recordaba haber tenido. Esto no tiene sentido, murmuró, pasando las páginas rápidamente. El álbum terminaba con una foto que la mostraba de espaldas, entrando por la puerta principal de la casa, con la misma ropa que llevaba puesta en ese momento. De repente, las luces del candelabro comenzaron a parpadear, y un crujido profundo resonó en las paredes. Laura quiso salir corriendo, pero cuando miró hacia la entrada, la puerta estaba cerrada. «¿No estás lista para irte?», susurró una voz baja y resonante. Laura giró rápidamente, pero no había nadie. Las ventanas comenzaron a oscurecerse, como si algo del otro lado las cubriera, y los espejos en las paredes mostraron la misma imagen, ella misma, pero con un rostro vacío, como si algo la hubiera despojado de toda emoción. «¿Qué quieres de mí?», gritó, buscando una salida. La casa respondió con otro crujido, y una de las puertas del vestíbulo se abrió lentamente, revelando una escalera que descendía a un sótano oscuro. Contra todo instinto, bajó, como si algo la llamara desde allí. El sótano era un espacio amplio y vacío,
salvo por un gran espejo en el centro. Cuando se miró en él, vio algo que la hizo retroceder. No era ella misma, sino una versión de ella con los ojos negros y una sonrisa inquietante. Tú pediste entrar, dijo su reflejo, dando un paso hacia adelante, como si pudiera cruzar el vidrio. La casa comenzó a temblar, y Laura sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de pie afuera, bajo la luz de la luna, pero la casa ya no estaba. Al regresar al vecindario, nadie creyó su historia. Los vecinos le dijeron que no había ninguna casa en ese terreno desde hacía años. Sin embargo, en el espejo de su habitación, Laura juraba ver, a veces, una figura que no era la suya, sonriendo desde el otro lado. La ciudad estaba envuelta en la oscuridad de la medianoche cuando un tren que nadie esperaba apareció en las vías abandonadas del viejo distrito industrial. No había anuncios, ni horarios, ni siquiera luces que señalaran su llegada. Solo un pitido bajo y prolongado, como un susurro mecánico que despertaba una extraña sensación en el aire. Julieta, una estudiante universitaria que caminaba de regreso a casa, lo vio detenerse a pocos metros de donde estaba. El tren era antiguo, con vagones de madera oscura y ventanas cubiertas de polvo. Lo más extraño era el letrero iluminado que parpadeaba débilmente en la parte frontal: Destino, por decidir. Movida por una mezcla de curiosidad y algo que no podía explicar, Julieta se acercó. Las puertas del tren se abrieron suavemente, revelando un interior cálido y silencioso, iluminado por lámparas de bronce. Contra todo instinto, subió, sintiendo como el aire cambiaba cuando cruzó el umbral. El interior era lujoso, con asientos de terciopelo rojo y cortinas gruesas que cubrían las ventanas. No había pasajeros, salvo una figura al final del vagón, un hombre mayor con un sombrero de ala ancha y una sonrisa tranquila. Bienvenida, dijo, sin levantar la vista de un libro que sostenía. Este tren no suele recibir a muchos viajeros. ¿A dónde va?, preguntó Julieta, aún de pie cerca de la entrada. El hombre cerró el libro lentamente y señaló un mapa en la pared. Pero cuando Julieta lo miró, no había nombres, solo líneas que se entrecruzaban y terminaban en puntos oscuros. El destino depende de ti. Este tren no elige por nadie. La respuesta no tenía sentido, pero antes de que pudiera replicar, las puertas se cerraron y el tren comenzó a moverse con un suave traqueteo. Julieta avanzó por el vagón, observando los detalles: cuadros antiguos colgados en las paredes, relojes que marcaban diferentes horas y pequeñas mesas con objetos que parecían pertenecer a otras épocas. Al acercarse a una de las mesas, notó algo que la hizo detenerse: un cuaderno con su nombre grabado en la portada. ¿Cómo?, murmuró, abriendo el cuaderno. Las páginas estaban llenas de fragmentos de su vida, conversaciones, lugares que había visitado y decisiones que había tomado. Pero al llegar a la última página, encontró algo inquietante: un espacio en blanco con una sola pregunta escrita: ¿estás segura de lo que elegiste? De repente, las luces del vagón comenzaron a parpadear y el tren se detuvo bruscamente. Las puertas se abrieron, pero al otro lado no había una estación, sino un bosque cubierto de niebla. El hombre del sombrero apareció detrás de ella, con las manos cruzadas a la espalda. «Es tu primera parada», dijo, con una voz que resonaba en el vagón vacío. «Pero recuerda, no todas las puertas conducen al regreso». Julieta sintió un escalofrío, pero algo en el bosque parecía llamarla. Bajó del tren, y las puertas se cerraron detrás de ella con un chasquido seco. La niebla era espesa, y el aire olía a tierra mojada. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar susurros,
aunque no podía distinguir las palabras. Fue entonces cuando vio algo entre los árboles, una figura de espaldas, inmóvil, como si esperara algo. Julieta intentó acercarse, pero con cada paso, la figura parecía alejarse más. ¿Quién está ahí?, preguntó, con la voz temblorosa. La figura giró lentamente, y Julieta se quedó helada. Era ella misma, pero con un rostro vacío, sin ojos ni boca, solo una sombra de lo que debía estar allí. Corrió de regreso al tren, golpeando las puertas con desesperación. Estas se abrieron de repente, y el hombre del sombrero la ayudó a subir. Siempre es así la primera vez, dijo, volviendo a su asiento y abriendo el libro. Julieta quiso preguntarle qué significaba todo eso, pero antes de que pudiera hablar, el tren comenzó a moverse nuevamente. Esta vez, las ventanas estaban descubiertas, y al mirar por ellas, no vio paisajes normales. En su lugar, pasaban fragmentos de su vida, momentos que había olvidado o querido borrar. Finalmente, el tren se detuvo en la misma estación donde había subido. Al salir, Julieta notó que todo parecía igual, pero algo en el aire era diferente. Cuando miró su reloj, marcaba una hora que no coincidía con el tiempo que había pasado en el tren. Regresó a su casa y encontró el cuaderno del vagón sobre su escritorio, con una nueva página escrita: el próximo viaje comienza cuando estés lista. Desde esa noche, Julieta escucha el sonido lejano de un tren en sus sueños, siempre esperando que tome una decisión que no sabe cómo evitar. En las afueras de un pequeño pueblo rodeado de colinas y bosques densos, había un sendero del que pocos se atrevían a hablar. Decían que solo aparecía en noches de luna nueva, cuando la oscuridad era más intensa, y que aquellos que lo recorrían nunca llegaban al final. En su lugar, el sendero los llevaba a lugares que no pertenecían a este mundo, lugares donde sus secretos más oscuros cobraban vida. Raúl, un excursionista con una pasión por explorar lo desconocido, había oído hablar del sendero en una taberna local. Los detalles eran vagos, pero suficientes para despertar su curiosidad. La misma noche, armado con su linterna y una brújula, decidió buscarlo. Mientras caminaba por el bosque, el aire se volvió más frío, y un silencio inquietante se apoderó del lugar. A pocos metros, la luz de su linterna iluminó algo que no estaba en los mapas: un camino estrecho cubierto de hojas secas. No había señalización ni rastro de que alguien hubiera pasado por allí, pero algo en su interior le dijo que era el lugar que buscaba. Con cada paso que daba, la vegetación a su alrededor parecía cerrarse más, como si el bosque intentara atraparlo. La brújula en su mano giraba sin control, y el aire se llenó de un aroma extraño, una mezcla de tierra húmeda y ceniza. A los pocos minutos, Raúl notó algo inquietante: el sendero parecía idéntico, sin importar cuánto avanzara. Las mismas raíces sobresalían del suelo, los mismos árboles torcidos lo rodeaban. Encendió su GPS, pero este marcaba su ubicación como error, algo que nunca había visto antes. Debe ser un fallo, murmuró, aunque sentía como el miedo comenzaba a crecer en su pecho. De repente, el sonido de pasos resonó detrás de él. Giró rápidamente, apuntando con la linterna, pero no había nadie. Los pasos se hicieron más fuertes, como si alguien lo estuviera siguiendo a una distancia segura. ¿Quién está ahí?, gritó, con la voz temblorosa. El eco de su pregunta se perdió entre los árboles, y en su lugar, un susurro suave llenó el aire. ¿Qué buscas aquí? Raúl apretó la linterna con fuerza y siguió avanzando. El sendero lo llevó a un claro donde encontró algo que no esperaba: una mesa vieja con un solo objeto encima, un reloj de arena cuyos granos parecían moverse hacia arriba en lugar de caer. Al acercarse,
una niebla comenzó a formarse a su alrededor, cubriendo todo excepto la mesa y el reloj. Cuando tocó el reloj, una sensación helada recorrió su brazo, y el susurro volvió, más claro esta vez. El tiempo no espera. ¿Lo harás tú? De repente, el sendero detrás de él desapareció. En su lugar, había dos caminos nuevos, uno que se extendía hacia una oscuridad impenetrable y otro que parecía brillar con una luz tenue, como si prometiera seguridad. Raúl miró el reloj de arena, ahora detenido, y entendió que debía elegir. Dio un paso hacia el sendero iluminado, pero antes de que pudiera avanzar más, una figura emergió de la niebla. Era alguien que parecía idéntico a él, pero con una expresión de cansancio y tristeza. No cometas el mismo error, dijo la figura, con una voz que sonaba como un eco distorsionado. Raúl retrocedió, sintiendo como su corazón se aceleraba. La figura señaló hacia el sendero oscuro y agregó: lo que dejas atrás siempre regresa. Sin saber qué hacer, Raúl decidió correr hacia el camino iluminado. A medida que avanzaba, la luz comenzó a desvanecerse y el aire se llenó de un zumbido profundo. Finalmente, se encontró de pie en el mismo punto de partida, al borde del bosque. El sendero había desaparecido, y todo parecía normal, salvo por un pequeño detalle: el reloj de arena ahora estaba en su mochila, con los granos moviéndose lentamente hacia arriba. Desde esa noche, Raúl dejó de explorar, pero cada vez que escucha el sonido de pasos detrás de él, siente que el sendero todavía lo está esperando, pidiéndole que termine lo que comenzó. En una pequeña ciudad rodeada de colinas, había una biblioteca abandonada de la que pocos hablaban. Según las historias, los libros en su interior no contenían historias comunes, sino fragmentos de las vidas de quienes se atrevían a entrar. Cada página narraba momentos olvidados, decisiones pasadas y secretos que nadie más debía saber. Lidia, una estudiante universitaria apasionada por los misterios, escuchó la leyenda mientras visitaba a unos familiares en la ciudad. La idea de una biblioteca que recordaba la vida de sus visitantes era demasiado intrigante como para ignorarla. Esa misma noche, bajo la tenue luz de la luna, decidió buscar el lugar. El edificio era fácil de encontrar, una estructura antigua con muros de piedra oscura, cubierta de enredaderas que parecían pulsar con vida propia. Al cruzar el umbral, sintió un cambio inmediato en el aire. El olor a papel viejo y tinta seca llenaba el ambiente, y una suave luz amarilla iluminaba las estanterías interminables, aunque no había lámparas visibles. «¿Hola?», preguntó en voz alta, esperando encontrar a alguien. El silencio fue su única respuesta, salvo por el sonido de páginas pasando, aunque no había viento. Lidia avanzó por los pasillos, observando los títulos de los libros. Algunos estaban escritos en lenguajes que no reconocía, pero uno en particular llamó su atención: un volumen delgado con su nombre grabado en la portada. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió en la primera página. Lidia Rodríguez, nacida el 15 de marzo. Hija de Marta y Esteban. Una niña que amaba los cuentos antes de dormir. Cada línea era un detalle de su vida. Momentos que había vivido, decisiones que había tomado, e incluso pensamientos que nunca había compartido. Al avanzar por las páginas, llegó a un capítulo que narraba un incidente que ella había olvidado por completo, una discusión con su mejor amiga que había terminado con años de silencio. «Esto no es posible», murmuró, pasando rápidamente las hojas. Las últimas páginas estaban en blanco, salvo por una frase escrita con tinta fresca. «Elige con cuidado lo que quieres recordar». De repente, las luces en la biblioteca comenzaron a parpadear, y el sonido de las páginas se volvió más fuerte, casi ensordecedor.
Lidia intentó dejar el libro en su lugar, pero sus manos no respondían. La tinta en las páginas comenzó a moverse, formando palabras nuevas ante sus ojos. Algunas memorias no quieren ser olvidadas. El aire a su alrededor se volvió más frío, y al mirar hacia las estanterías, vio sombras que parecían observarla desde los rincones. La biblioteca comenzó a temblar ligeramente, como si el edificio mismo estuviera vivo. Intentó correr hacia la salida, pero los pasillos parecían multiplicarse, llevándola de vuelta al mismo lugar, frente a la estantería donde había encontrado el libro. Esta vez, había otro volumen junto al suyo, con un título que la hizo detenerse: Los secretos de Lidia. Lo abrió con manos temblorosas, y su contenido la dejó helada. Era un relato detallado de decisiones que nunca había tomado, cosas que podrían haber ocurrido si hubiera elegido un camino diferente. Al final del libro, una pregunta estaba escrita en tinta negra. ¿Qué harías diferente si pudieras volver atrás? Una voz resonó en la biblioteca, suave pero firme. El conocimiento tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Antes de que pudiera responder, las luces se apagaron completamente, y la biblioteca quedó en la más absoluta oscuridad. El sonido de las páginas pasando se detuvo, y un silencio pesado llenó el aire. Cuando Lidia encendió la linterna de su teléfono, estaba de pie afuera, frente al edificio, con el libro aún en sus manos. Intentó regresar al interior, pero la puerta estaba cerrada, y las ventanas mostraban solo sombras impenetrables. Esa noche, en su habitación, intentó deshacerse del libro, pero cada vez que lo dejaba en un lugar, reaparecía junto a su cama. Desde entonces, cada vez que lo abre, encuentra nuevas páginas llenas de recuerdos olvidados y decisiones que nunca tomó, como si la biblioteca todavía estuviera escribiendo su historia. En la punta de un acantilado remoto, donde el mar golpeaba con furia constante, se encontraba un faro que nadie recordaba haber construido. Se decía que su luz solo brillaba para aquellos que habían perdido algo importante, un recuerdo, una oportunidad o incluso una parte de sí mismos. Sin embargo, quienes lo visitaban rara vez regresaban como antes. Diego, un joven fotógrafo en busca de paisajes impresionantes, escuchó la historia durante un viaje por la costa. Los lugareños le advirtieron que evitara el lugar, pero su curiosidad lo llevó a buscarlo una noche en que el cielo estaba cubierto de nubes y el viento arrastraba la bruma desde el mar. El faro apareció ante él como un gigante solitario, con su estructura desgastada por el salitre y ventanas que reflejaban la luz de la luna. La linterna en la cima estaba apagada, pero Diego sintió una atracción inexplicable hacia la puerta, que se abrió con un leve chirrido cuando se acercó. El interior estaba en penumbras, salvo por un resplandor tenue que provenía de una escalera en espiral que ascendía hasta lo alto. El aire olía a sal y humedad, y el sonido del viento se filtraba a través de las grietas en las paredes. Decidió subir, llevando su cámara lista para captar cualquier detalle. Con cada paso, el resplandor se intensificaba, hasta que llegó a la sala de la lámpara. Allí encontró algo que no esperaba, un espejo redondo en el centro de la sala, rodeado por velas encendidas que no emitían calor. La linterna del faro permanecía inerte, pero el espejo parecía brillar con una luz propia. Cuando se miró en él, no vio su reflejo. En su lugar, vio una escena que lo dejó sin palabras, un parque al atardecer, donde una figura estaba sentada en un banco, llorando. Era él mismo, pero mucho más joven. Reconoció el lugar y el momento. Era el día en que había dejado ir a alguien importante, una decisión que siempre había lamentado. ¿Por qué me muestras esto?, murmuró, como si el espejo pudiera responder. El reflejo cambió.
Ahora mostraba un camino en el bosque, donde una sombra lo seguía de cerca, pero sin alcanzarlo. Diego sintió un escalofrío y retrocedió, pero su reflejo en el espejo no lo imitó. En su lugar, la figura en el cristal se giró hacia él, mirándolo directamente. ¿Qué estás buscando realmente?, preguntó la figura, con una voz que resonó en la sala. Diego intentó apartar la mirada, pero el espejo comenzó a vibrar, y las velas parpadearon como si estuvieran a punto de apagarse. Las paredes del faro se llenaron de sombras que parecían alargarse hacia él. Corrió hacia la escalera, pero al bajar, se dio cuenta de que los escalones no llevaban al piso inferior. En cambio, lo guiaron a una habitación que no había visto antes, una sala circular con mapas colgados en las paredes, todos marcados con puntos que no reconocía. En el centro de la sala, había un reloj detenido en las 3:33 de la mañana, aunque sabía que no era esa la hora. Un susurro llenó la habitación. El tiempo no espera por nadie. Pero aquí, puedes elegir. Diego miró alrededor, buscando el origen de la voz, y vio un libro abierto sobre una mesa. Las páginas estaban llenas de frases que no entendía, pero en la última línea estaba escrito su nombre. Al tocar el libro, todo a su alrededor se desvaneció. Cuando abrió los ojos, estaba de pie frente al faro, con el sonido del mar rugiendo a lo lejos. Miró su cámara y vio que las fotos que había tomado dentro del faro eran completamente diferentes. Cada imagen mostraba momentos de su vida que había intentado olvidar. Desde esa noche, Diego evita los faros, pero siempre siente una atracción hacia la costa, como si la luz del faro aún lo estuviera buscando, esperando que regrese para tomar una decisión que todavía no entiende. En un pueblo rodeado de colinas, donde el tiempo parecía haberse detenido, había un campanario que nadie recordaba haber construido. Se encontraba al final de un camino de piedra cubierto de musgo, rodeado por un bosque que siempre estaba en penumbra, incluso en el día. Según los rumores, las campanas del campanario solo sonaban a medianoche, y quienes seguían su eco no siempre regresaban. Ana, una joven maestra que había llegado al pueblo buscando tranquilidad, escuchó la historia durante una charla con los vecinos. Todos le aconsejaron mantenerse alejada del lugar, pero la curiosidad pudo más. Una noche sin luna, decidió seguir el sendero hacia el campanario, llevando consigo una linterna y una libreta para documentar lo que encontraba. El camino era estrecho y sinuoso, rodeado por árboles altos que parecían inclinarse hacia ella. La temperatura descendió con cada paso, y el aire se volvió pesado, como si el bosque la estuviera observando. Cuando llegó al campanario, las campanas comenzaron a sonar. El eco llenó el bosque, aunque no había viento ni movimiento que explicara su activación. La estructura era imponente, con muros de piedra desgastados y una puerta de madera oscura ligeramente entreabierta. Ana empujó la puerta, que se abrió con un crujido prolongado, revelando un interior casi vacío. Solo había una escalera de caracol que ascendía hacia la torre y una inscripción grabada en la pared que decía: «Solo aquellos que buscan respuestas deben subir». Movida por una mezcla de curiosidad y aprensión, Ana comenzó a subir. Cada escalón resonaba como si alguien más estuviera siguiendo sus pasos. Al llegar a la cima, encontró una sala circular con una gran campana de bronce suspendida en el centro. Lo extraño era que no había mecanismo visible para hacerla sonar. Frente a la campana, había una mesa con un libro abierto. Las páginas estaban en blanco, excepto por una línea escrita en tinta negra. «Toca la campana y conoce lo que perdiste». Ana dudó, pero su mano pareció moverse por voluntad propia. Al tocar la cuerda, la campana emitió un sonido profundo que vibró en todo el campanario.
De repente, la sala cambió. Las paredes se llenaron de imágenes que se movían como proyecciones. Eran escenas de su vida, momentos que había olvidado, personas que no recordaba, decisiones que había ignorado. Una en particular llamó su atención, ella, de niña, corriendo por un campo con un hombre que parecía ser su padre, aunque no reconocía su rostro. «Esto no es posible», susurró, acercándose a la imagen. La campana sonó nuevamente, y las imágenes comenzaron a cambiar. Ahora mostraban momentos que no había vivido, pero que parecían posibles futuros, una casa vacía, una mesa con una silla rota, y finalmente, un bosque oscuro donde una figura la observaba desde lejos. Un susurro llenó la sala, resonando en cada rincón. El pasado llama, pero el futuro espera. ¿Qué elegirás? Ana intentó descender, pero la escalera había desaparecido. Las paredes parecían cerrarse lentamente, y la campana seguía sonando, cada vez más fuerte. Frente a ella, una sombra apareció, tomando la forma de alguien conocido, su propio reflejo, pero más viejo, con ojos cansados y una expresión de tristeza. «Aún no estás lista para entender», dijo la figura, con una voz que resonó como un eco. La campana sonó una última vez, y Ana despertó de golpe, tumbada en el sendero frente al campanario. La estructura estaba completamente en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Al revisar su libreta, encontró una frase escrita con tinta negra que no recordaba haber anotado. «El tiempo siempre toca su campana». Desde esa noche, Ana evita hablar del campanario. Sin embargo, en las noches más silenciosas, a veces escucha un leve eco en la distancia, como si las campanas aún la estuvieran llamando. Cada noche, a las 12 en punto, el último tren partía desde la pequeña estación de Everdale. Era un tren antiguo, con vagones de madera oscura y asientos gastados. Pocos lo tomaban, y menos aún hablaban de lo que habían visto durante ese viaje. Marta, una joven periodista, había escuchado los rumores. Se decía que el tren de medianoche no seguía la ruta habitual, que a veces desaparecía en túneles y no volvía a salir. Movida por la curiosidad y el deseo de una buena historia, decidió tomarlo una noche. Cuando llegó a la estación, la encontró casi vacía. El reloj marcaba las 11:55. Solo había un par de personas en el andén, cada una con la mirada fija en el suelo, como si evitaran mirar a su alrededor. Marta sintió un escalofrío, pero lo ignoró. El tren llegó puntual, envuelto en un vapor denso que parecía más niebla que humo. Subió al vagón y eligió un asiento cerca de la ventana. A medida que el tren comenzó a moverse, notó algo extraño: el paisaje afuera no cambiaba. Siempre el mismo bosque, la misma luna. Después de un rato, el silencio se hizo opresivo. Decidió caminar por el vagón. Estaba casi vacío. Solo una mujer mayor, sentada al fondo, parecía dormitar. Al pasar junto a ella, Marta notó algo peculiar. La mujer tenía un billete en la mano, pero este estaba completamente en blanco. Marta continuó avanzando. Abrió la puerta hacia el siguiente vagón y entró. Era idéntico al anterior. Incluso la misma mujer estaba allí, en el mismo asiento, con el billete en la mano. Giró rápidamente, volviendo al primer vagón. Pero todo había cambiado. Ahora, estaba lleno de gente, pero nadie tenía rostro. Eran sombras, figuras envueltas en niebla. Nadie se movía, nadie hablaba. ¿Buscas algo?, dijo una voz suave detrás de ella. Se giró. Un hombre alto, de traje oscuro, la observaba. Sus ojos eran profundos, demasiado profundos. Marta intentó hablar,
pero las palabras no salieron. Todos los que suben a este tren buscan algo, pero no todos quieren encontrarlo. El tren comenzó a acelerar. Las ventanas ahora mostraban un túnel interminable. Las luces parpadeaban, y cada vez que lo hacían, las sombras parecían acercarse más. ¿Cuál es tu destino?, preguntó el hombre. Marta sacó su billete, pero también estaba en blanco. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Entonces, el tren decidirá por ti. La velocidad aumentó. Las sombras comenzaron a moverse, rodeándola. Sentía que el aire se volvía más denso, como si algo invisible la empujara hacia abajo. De repente, todo se detuvo. El tren estaba en silencio. Marta estaba sola en el vagón. Las sombras habían desaparecido. Las puertas se abrieron, y frente a ella había un andén desconocido, cubierto de niebla. Bajó, sabiendo que no debía hacerlo, pero sus piernas se movían solas. El tren partió, dejando solo el eco de su marcha. Miró a su alrededor. No había señales, ni salidas. Solo niebla. Y, en la distancia, las luces de otro tren que se acercaba. Un tren que nunca llegaba. En una tienda de antigüedades al borde del pueblo, había un objeto que nadie quería comprar, un espejo alto, con marco de madera oscura tallada en formas retorcidas. Decían que reflejaba cosas que no deberían verse. Elena, una joven restauradora, no creía en esas historias. Cuando lo vio, sintió una extraña fascinación. Lo compró y lo llevó a su taller, decidida a devolverle su antigua belleza. La primera noche, mientras limpiaba el vidrio polvoriento, notó algo extraño. Su reflejo parecía ligeramente desincronizado. Movió la mano lentamente y vio cómo, por una fracción de segundo, la imagen tardaba en seguirla. Supuso que era solo su imaginación. Durante los días siguientes, mientras trabajaba en el marco, empezó a notar otros detalles. Al principio, eran sutiles, sombras que se movían en el fondo del reflejo o destellos que parecían ojos observándola desde la distancia. Pero no había nadie más en la habitación. Una tarde, mientras lijaba el marco, vio algo en el reflejo que la hizo detenerse. Al fondo de la imagen, donde debería estar la puerta del taller, había un pasillo oscuro que no existía en la realidad. Se giró rápidamente, pero solo vio la pared. Volvió a mirar el espejo. El pasillo seguía allí, más nítido. Decidió acercarse al espejo. Al estar más cerca, sintió un frío inusual. Su aliento se condensó en pequeñas nubes. Puso la mano sobre el vidrio. La superficie se sintió diferente, casi como si estuviera tocando agua helada. De repente, vio algo moverse en el pasillo del reflejo. Una figura oscura, apenas visible, caminaba lentamente hacia ella. Elena retiró la mano, retrocediendo. La figura se detuvo, quedándose inmóvil en la sombra. Esa noche, decidió tapar el espejo con una sábana. No podía concentrarse en su trabajo sabiendo que algo estaba al otro lado. Pero, mientras intentaba dormir, escuchó un sonido. Era como un susurro, un murmullo bajo que venía del taller. Se levantó y caminó hasta la puerta. No había nadie. El espejo seguía cubierto. Pero el susurro no se detuvo. Parecía venir de detrás de la tela. Con manos temblorosas, retiró la sábana. El espejo estaba diferente. El pasillo había desaparecido. En su lugar, había una habitación, su habitación. Pero algo estaba mal. La cama estaba deshecha, las cortinas cerradas. No recordaba haber dejado su cuarto así. En el reflejo,
la puerta de la habitación se abrió lentamente. Apareció una figura. Era ella misma, pero con una expresión vacía, como si no la reconociera. La otra Elena comenzó a caminar hacia el espejo, con movimientos lentos y calculados. Elena quiso correr, pero no podía apartar la vista. La otra versión de sí misma se detuvo frente al vidrio. Levantó una mano y la puso contra el espejo. Elena sintió un impulso. Inconscientemente, levantó su propia mano, acercándola al vidrio. Justo antes de que se tocaran, la figura del reflejo sonrió, una sonrisa que no era suya. Elena despertó al día siguiente, tumbada en el suelo del taller. No recordaba cómo había llegado allí. El espejo estaba intacto, pero el reflejo era diferente. Ahora, la sombra oscura estaba en su lugar, y el pasillo que había visto antes era la única cosa visible. Decidió sacar el espejo de su taller. Lo vendió de vuelta a la tienda de antigüedades, sin explicar por qué. Pero cada noche, cuando pasaba por delante del escaparate, veía una sombra en el vidrio. Siempre la misma sonrisa, siempre la misma mirada vacía, como si la estuviera esperando. En un pequeño pueblo olvidado entre colinas, había una mansión antigua conocida como la Casa del Silencio. Nadie recordaba quién la había construido ni quién había vivido allí por última vez. Sus ventanas estaban siempre cerradas, y el tiempo había cubierto sus paredes con musgo y enredaderas. Se decía que, al caer la noche, no se oía ni el más mínimo ruido en su interior, ni siquiera el crujir de la madera vieja. Sofía, una joven periodista, decidió investigar la historia de la casa. Había escuchado rumores de que algo extraordinario ocurría allí y estaba convencida de que podría escribir una gran historia. Llegó al pueblo en una tarde gris y lluviosa. Los habitantes, aunque amables, evitaban hablar del lugar. Uno de ellos, un anciano llamado Tomás, finalmente le advirtió: «No entres. El silencio es más profundo de lo que crees». A pesar de la advertencia, Sofía decidió entrar esa misma noche. Se acercó a la casa, que parecía aún más imponente bajo la lluvia. La puerta principal, sorprendentemente, estaba entreabierta. Al cruzarla, sintió un cambio inmediato, el sonido de la lluvia desapareció. No había eco de sus pasos, ni el susurro del viento. Era como si la casa estuviera desconectada del mundo exterior. Caminó por el recibidor. El polvo cubría cada superficie, y el aire era denso, como si el tiempo allí se hubiera detenido. La primera habitación era una biblioteca. Libros antiguos llenaban las estanterías, algunos abiertos, como si alguien los hubiera estado leyendo poco antes. Sofía hojeó uno de ellos, pero las páginas estaban en blanco. A medida que avanzaba, la sensación de quietud se intensificaba. En el comedor, la mesa estaba puesta, como si alguien esperara invitados. Los platos estaban vacíos, pero el olor a comida recién hecha flotaba en el aire. Algo no encajaba. Decidió subir las escaleras. El pasillo del segundo piso estaba iluminado por la tenue luz de una lámpara de aceite que colgaba del techo. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, excepto una al final. Al acercarse, Sofía sintió un escalofrío. La puerta se abrió sola. Era un dormitorio. Las cortinas estaban corridas, y una cama con sábanas impecables ocupaba el centro. En la esquina opuesta había un espejo de cuerpo entero. Pero no reflejaba la habitación. En su lugar, mostraba el exterior de la casa, como si estuviera mirando a través de una ventana. Se acercó al espejo, fascinada. En el reflejo, vio algo moverse entre los árboles. Una figura oscura,
apenas visible, se detuvo frente a la entrada de la casa. Sofía se giró para mirar, pero no había nadie en la puerta. Al volver la vista al espejo, la figura había desaparecido. Decidió explorar el último cuarto. Era un estudio. En el centro, había un escritorio con una caja de música antigua. Al abrirla, sonó una melodía suave, casi hipnótica. Pero, a medida que la canción avanzaba, la casa comenzó a cambiar. Las paredes parecían moverse y el silencio se volvió opresivo, casi tangible. De repente, Sofía escuchó un susurro, apenas audible. Era como si la casa le hablara. Las palabras eran incomprensibles, pero su tono era urgente. Sintió que algo la observaba. La sombra del espejo ahora estaba en la puerta del estudio, inmóvil. No tenía rostro, pero sabía que la miraba. Sofía intentó salir, pero el camino de regreso parecía más largo. Cada paso que daba, la casa se volvía más silenciosa, más densa. Sentía el peso del silencio en sus oídos, en su mente. Al llegar al recibidor, la puerta de salida estaba cerrada. Giró el picaporte, pero no se movió. La sombra estaba ahora frente a ella. Se acercaba lentamente. Cuando estuvo a solo unos pasos, Sofía escuchó su propia voz susurrar en su mente: el silencio siempre tiene un precio. Todo se volvió oscuro. A la mañana siguiente, la casa estaba vacía. Los habitantes del pueblo dijeron que nunca vieron salir a la periodista. Solo encontraron su libreta en el suelo del recibidor, abierta en una página donde había escrito una única palabra: escucha. Marta había sido una apasionada de los mapas antiguos desde pequeña. Su pasatiempo favorito era buscar lugares olvidados, puntos en los que el tiempo parecía haberse detenido. Una tarde, mientras revisaba un mapa polvoriento en una librería de antigüedades, encontró algo inusual: un pueblo llamado Valderán, marcado en un área que conocía bien, pero que nunca había visto en ningún otro mapa. Intrigada, decidió visitarlo. Conducir hasta el lugar fue complicado. Los caminos eran angostos y apenas señalizados. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ocultarse, divisó Valderán desde lo alto de una colina. Era un pueblo pequeño, con casas de piedra y techos de tejas rojas, rodeado por un bosque frondoso. Algo en la vista le pareció extraño: no había señales de vida, ni humo saliendo de las chimeneas, ni personas caminando por las calles. Cuando llegó al pueblo, lo primero que notó fue el silencio. No había pájaros, ni el susurro del viento entre los árboles. Todo estaba quieto. Las casas parecían intactas, como si hubieran sido abandonadas de repente. En la plaza central, una fuente de piedra seguía goteando agua, aunque nadie parecía haberla cuidado en años. Entró en lo que parecía ser una posada. Había mesas puestas, con platos y cubiertos en perfecto orden, como si alguien hubiera preparado la cena y luego desaparecido. En el mostrador, encontró un libro de registro. El último nombre escrito era de 1952. Marta comenzó a explorar más a fondo. En una de las casas, encontró un reloj de péndulo detenido a las 3:17. En otra, un gramófono con un disco que aún parecía nuevo. Todo estaba perfectamente conservado, pero cubierto por una fina capa de polvo. Era como si el tiempo hubiera decidido detenerse en Valderán. Cuando llegó la noche, Marta decidió quedarse en la posada. Encendió una lámpara de aceite que encontró en una de las habitaciones y se acostó en la cama, que, sorprendentemente, estaba limpia y cómoda. Sin embargo, no podía dormir. Sentía que algo la observaba. A medianoche, un sonido la despertó. Era un murmullo lejano,
como voces hablando en susurros. Salió al pasillo, pero no vio a nadie. Bajó al salón principal y, para su sorpresa, la lámpara de la barra estaba encendida. La fuente de la plaza, que antes apenas goteaba, ahora fluía con fuerza. Decidió salir al aire fresco. Pero, al abrir la puerta de la posada, se encontró con algo aterrador. Las calles del pueblo, que antes estaban vacías, ahora estaban llenas de figuras humanas. Todos estaban inmóviles, de pie, con la mirada fija en ella. Parecían habitantes, pero algo en sus ojos no era natural. Eran demasiado oscuros, demasiado vacíos. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, con la voz temblorosa. Nadie respondió. De repente, uno de ellos dio un paso hacia adelante. No hablaba, pero Marta podía escuchar su voz en su cabeza. ¿No debiste venir? Este es un lugar que no existe, y ahora tú tampoco. Marta corrió de regreso a la posada y cerró la puerta. Al asomarse por la ventana, las figuras habían desaparecido. Sin embargo, ahora podía escuchar pasos subiendo las escaleras. Subió corriendo a la habitación y se encerró. La lámpara comenzó a parpadear, y el sonido de los pasos se detuvo justo frente a su puerta. Cuando despertó, el pueblo estaba vacío otra vez. Pero algo había cambiado. El reloj de péndulo marcaba las 3:18, como si el tiempo hubiera empezado a moverse lentamente de nuevo. Marta no se atrevió a quedarse más tiempo. Salió del pueblo y no miró atrás. De regreso en casa, quiso buscar información sobre Valderán. Pero, para su sorpresa, no encontró ninguna referencia. El mapa que había comprado también había cambiado. Donde antes estaba marcado Valderán, ahora solo había un espacio vacío. Pero esa noche, antes de apagar la luz, escuchó un murmullo. Al mirar por la ventana, vio una figura inmóvil bajo el farol de la calle. Su mirada vacía la observaba desde la distancia. En la costa más alejada de un pequeño pueblo pesquero, había un faro solitario que todos evitaban. Se encontraba en una isla rocosa a la que solo se podía llegar durante la marea baja, y nadie recordaba la última vez que había sido encendido. Los lugareños contaban que algo había ocurrido allí muchos años atrás, pero nadie sabía exactamente qué. Lucas, un fotógrafo aficionado a lo abandonado, decidió explorar el faro. Alquiló una pequeña barca y esperó a que la marea estuviera lo suficientemente baja para cruzar. La travesía fue tranquila, pero al acercarse, notó algo extraño. No había ni una sola gaviota sobrevolando la isla, algo raro en esa zona. Al desembarcar, el aire se sintió más frío. El faro, de piedra gris y ventanas rotas, parecía observarlo. Subió por el estrecho sendero rocoso y entró. El olor a salitre y humedad era intenso. Todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera puesto un pie allí en décadas. La planta baja estaba vacía, salvo por un viejo escritorio con un libro de registro. La última anotación era confusa, solo una fecha de hacía más de 50 años y unas palabras apenas legibles: la luz se apaga. Algo viene. Subió la escalera en espiral, que crujía bajo sus pies. Al llegar a la cima, encontró la sala de la linterna. La gran lámpara estaba rota, pero el suelo tenía marcas circulares, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Mirando por las ventanas, vio que la marea había subido. Estaba atrapado en la isla hasta la mañana. Decidió bajar y esperar en la planta baja. Encendió una pequeña fogata con madera vieja para calentarse. Pero entonces escuchó un ruido. Era como un golpeteo suave, como si alguien estuviera subiendo por las escaleras. «Hola», llamó, pero solo el eco le respondió.
El sonido se detuvo, pero la atmósfera se volvió más densa. La llama de la fogata parpadeó, como si una corriente fría hubiera cruzado la sala. Miró hacia la escalera, y por un momento, creyó ver una sombra moverse. Intentó convencerse de que era su imaginación. Pero entonces, la puerta del faro, que había cerrado al entrar, estaba entreabierta. Salió al exterior, pero no había nadie. Solo el mar, oscuro y tranquilo. Al volver a entrar, encontró algo extraño. El libro de registro, que había dejado cerrado, ahora estaba abierto en una página nueva. Había un mensaje escrito con tinta fresca: la luz guía, pero también observa. Decidió regresar a la cima, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor. Al llegar, notó que la linterna estaba encendida. Era imposible, estaba rota y sin combustible. La luz giraba lentamente, proyectando una sombra en la pared. Pero la sombra no coincidía con su silueta. Era más alta, más delgada, con una forma extraña. De repente, la luz se apagó. Todo quedó en silencio. Cuando logró encender su linterna portátil, la sombra había desaparecido. Pero en el suelo había huellas húmedas, que iban desde la linterna rota hasta la escalera. Pasó la noche en vela, esperando el amanecer. Cuando la marea bajó, corrió hacia su barca sin mirar atrás. Al llegar al pueblo, intentó contar lo que había visto, pero nadie le creyó. Días después, revisó las fotos que había tomado. En una de ellas, la luz del faro estaba encendida, y en la ventana de la sala de la linterna había una figura. Una figura que lo observaba. Cada noche, a las 11:47, un tren pasaba por una estación abandonada a las afueras de la ciudad. No había pasajeros ni maquinista visible, solo el sonido del motor y las luces que iluminaban brevemente los andenes vacíos. Se decía que era un tren fantasma, pero nadie sabía a dónde iba ni de dónde venía. Carlos, un aficionado a lo paranormal, decidió averiguar la verdad. Llevaba semanas observando la estación desde lejos y, finalmente, una noche, decidió acercarse. Cuando llegó, el silencio era absoluto. Las viejas farolas apenas emitían luz, y las vías parecían más oxidadas de lo normal. A las 11:45, el aire se volvió más frío. Un viento suave comenzó a soplar, y Carlos sintió una presión en el pecho, como si la estación misma estuviera respirando. A las 11:47, el tren apareció. Sus vagones eran antiguos, casi como de principios del siglo XX. Se detuvo frente a él, y las puertas se abrieron con un chirrido. Carlos, con el corazón latiendo rápidamente, subió. El interior estaba iluminado con una luz tenue. Los asientos eran de terciopelo rojo, y las ventanas estaban cubiertas por cortinas polvorientas. No había nadie más a bordo. El tren comenzó a moverse antes de que pudiera decidir bajarse. Miró por las ventanas, pero el paisaje era extraño. Ya no veía la ciudad ni la estación. Solo un bosque oscuro que parecía no tener fin. Intentó abrir una de las puertas, pero estaba cerrada. El tren avanzaba cada vez más rápido. De repente, escuchó pasos. Provenían del vagón contiguo. Lentamente, una sombra apareció en el pasillo. Era alta y vestía un traje antiguo, pero su rostro estaba cubierto por una máscara. La figura pasó junto a Carlos sin mirarlo y se sentó en uno de los asientos. Sacó un reloj de bolsillo y lo miró fijamente. ¿Dónde estamos?, preguntó Carlos, con la voz temblorosa. La figura no respondió. Solo levantó la vista y, con un gesto, señaló la ventana. Al mirar, Carlos vio algo que lo dejó helado. En lugar de su reflejo,
La ventana mostraba una versión distorsionada de él mismo, como si fuera una sombra. El tren comenzó a detenerse. Afuera, había una estación que no reconocía. El cartel decía Valsombra. Al abrirse las puertas, la figura se levantó y salió. Carlos dudó, pero decidió seguirlo. La estación estaba en ruinas, pero había gente. Personas que parecían desvanecidas. Sus rostros eran borrosos, y sus voces eran susurros incomprensibles. La figura caminó hacia una puerta al final del andén. Carlos lo siguió. Al cruzar la puerta, estaba de nuevo en el tren. Pero esta vez, no había asientos, solo pasillos interminables. Las ventanas mostraban escenas de su vida, momentos que había olvidado, recuerdos que creía perdidos. El tren era como un espejo de su propia mente. De repente, el tren se detuvo. Las puertas se abrieron de nuevo, pero esta vez, afuera estaba la estación original. Carlos salió corriendo. Al girarse, el tren ya no estaba. Al día siguiente, volvió a la estación, pero no había rastro del tren. Sin embargo, en el andén, encontró un reloj de bolsillo. Estaba detenido a las 11:47. Desde esa noche, cada vez que pasaba por la estación, sentía que algo lo observaba. Y en las noches silenciosas, a lo lejos, aún podía escuchar el eco de un tren que nunca llegó. A las afueras de un pequeño pueblo, había un bosque del que todos hablaban en susurros. Nadie se atrevía a entrar después del anochecer, y quienes lo habían hecho decían que el silencio del lugar tenía un peso especial, como si las sombras guardaran secretos. Emma, una escritora en busca de inspiración, decidió desafiar las historias y explorar el lugar por sí misma. Llegó justo al atardecer. La luz del sol se filtraba entre los árboles, creando sombras alargadas que parecían moverse. A medida que avanzaba, el sonido del viento entre las hojas comenzó a transformarse en algo más, voces suaves, casi imperceptibles, que parecían venir de todas direcciones. Debe ser mi imaginación, se dijo a sí misma, apretando la linterna que llevaba. Encontró un sendero poco marcado y decidió seguirlo. Con cada paso, la sensación de estar siendo observada crecía. No había animales, ni pájaros, ni el crujir típico de ramas bajo los pies. Era como si el bosque contuviera la respiración. A los pocos minutos, encontró una pequeña cabaña de madera, casi oculta entre los árboles. La puerta estaba entreabierta. Al entrar, notó que el interior estaba intacto, como si alguien acabara de salir. En una mesa, había un diario abierto. La última anotación decía: los susurros conocen los secretos. Escúchalos, pero no respondas. Emma sintió un escalofrío. Afuera, el bosque parecía más oscuro. Al volver a mirar el diario, se dio cuenta de que la página había cambiado. Ahora decía: te están observando. Giró la cabeza lentamente hacia la ventana. Entre los árboles, pudo ver figuras apenas definidas, sombras que parecían moverse con ella. Decidió salir de la cabaña y regresar. Pero el sendero había desaparecido. El bosque era ahora un laberinto de árboles idénticos. Tranquila, se dijo, sigue recto y llegarás a la salida. Mientras avanzaba, los susurros se hicieron más claros. Ahora podía distinguir palabras, frases entrecortadas que hablaban de secretos que solo ella conocía. Fragmentos de conversaciones que había tenido años atrás, recuerdos de cosas que creía olvidadas. De repente, vio algo brillar entre las hojas. Se acercó y encontró un espejo antiguo, apoyado contra un árbol. Al mirarse en él, su reflejo parecía normal, pero detrás de ella, en el reflejo,
las sombras se acercaban lentamente. Se giró, pero no había nada. El susurro más cercano dijo: «Estás en su territorio ahora». Emma comenzó a correr. No sabía en qué dirección, solo quería salir. Pero el bosque parecía infinito y cada árbol era igual al anterior. Finalmente, vio una luz. Era la salida. Corrió hacia ella, y al cruzarla, se encontró de nuevo en el borde del bosque, el sol saliendo en el horizonte. Respiró aliviada, pero algo no estaba bien. Su sombra, proyectada en el suelo, no coincidía con sus movimientos. Se movía ligeramente más tarde, como si fuera otra cosa. Desde esa noche, Emma dejó de escribir sobre el bosque. Pero en sus sueños, aún escucha los susurros, y a veces, siente que algo la observa desde las sombras, esperando que vuelva. En un antiguo hotel abandonado en el centro de la ciudad, había un pasillo del que todos los exploradores urbanos hablaban. No era un lugar común, las leyendas decían que, al caer la noche, las puertas al final del corredor aparecían y desaparecían. Laura, una estudiante de arquitectura interesada en edificios históricos, decidió entrar una noche para ver si los rumores eran ciertos. El hotel estaba en ruinas. Los suelos crujían bajo sus pies y las paredes, cubiertas de moho, exhalaban un olor a tiempo detenido. Al llegar al tercer piso, encontró el famoso pasillo. Era largo, con puertas a ambos lados, cada una marcada con números borrados. Al fondo, una puerta distinta, de madera más oscura, parecía absorber la poca luz que había. Laura comenzó a caminar. Cada paso hacía que el silencio pareciera más profundo. Tocó la primera puerta, estaba cerrada. La segunda, igual. Pero al llegar a la tercera, escuchó algo, un susurro débil, como una conversación al otro lado. Pegó el oído, pero las palabras eran ininteligibles. Siguió avanzando, y cada puerta que pasaba parecía más antigua que la anterior. Las manijas eran de diferentes épocas, como si el pasillo mismo estuviera atrapando fragmentos del tiempo. Al llegar a la última puerta, dudó. Su mano temblaba al tocar la manija fría. Giró la perilla y la puerta se abrió. Al otro lado, no había una habitación, sino otro pasillo, idéntico al anterior, pero más oscuro. Las puertas eran las mismas, pero esta vez, cada una tenía un espejo en lugar de un número. Su reflejo en los espejos no era claro, parecía moverse con un retraso sutil, como si fuera una versión ligeramente diferente de ella. Empezó a caminar de nuevo. Tocó la primera puerta del nuevo pasillo. Se abrió sola. Dentro, había una habitación perfectamente intacta, decorada como en los años 30. Una lámpara de araña colgaba del techo, y en una esquina había un gramófono que comenzó a sonar por sí solo. La melodía era suave, pero algo en ella la hacía sentir inquieta. Al girarse para salir, vio que la puerta había desaparecido. En su lugar, había una pared de ladrillos viejos. La única salida era un pequeño espejo en el centro de la habitación. Al acercarse, vio algo extraño, su reflejo sonreía, pero ella no. De repente, la habitación se oscureció. El gramófono dejó de sonar, y el silencio se llenó con un susurro: no todas las puertas llevan a casa. Laura cerró los ojos. Al abrirlos, estaba de nuevo en el pasillo original. Todo parecía normal, pero al mirar atrás, vio una sombra al final del corredor. No se movía, pero su presencia era pesada, como si la observara. Salió corriendo del hotel. Pero desde esa noche, cada vez que pasa por un pasillo en cualquier edificio, siente que las puertas la observan, esperando a que vuelva a cruzar.
En un tranquilo vecindario había una casa que siempre parecía vacía, aunque nadie recordaba haber visto un cartel de "se vende" en ella. No tenía jardín ni cortinas en las ventanas, solo una puerta de madera gastada que nadie se atrevía a tocar. Camila, una joven pianista en busca de inspiración, escuchó rumores de que, por las noches, se oían melodías suaves salir de allí. Decidió acercarse. Llegó al anochecer. La puerta, curiosamente, estaba entreabierta. Al entrar, un olor a polvo y madera vieja llenó sus sentidos. La sala principal tenía un piano de cola en perfecto estado, aunque todo lo demás parecía abandonado. Las teclas brillaban, como si alguien las hubiera estado tocando. Se acercó al piano y, al sentarse, notó algo extraño, una partitura incompleta. Solo había notas dispersas, sin un orden aparente. Empezó a tocar, intentando descifrarla. La melodía era suave, pero había algo inquietante en ella. Cada nota parecía resonar más tiempo del normal, como si la casa misma la absorbiera. Mientras tocaba, la luz de la sala comenzó a atenuarse. Los cuadros en las paredes parecían cambiar de posición. Las sombras se alargaban, y en ellas, Camila creyó ver figuras moviéndose. Al terminar la pieza, el silencio fue aún más profundo. De repente, escuchó un susurro provenir del piano. Las teclas comenzaron a moverse solas, tocando una melodía que parecía responder a la suya. Era como un diálogo musical. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, pero solo el eco de su voz respondió. El piano dejó de tocar, y sobre la partitura, apareció una nueva nota, escrita a mano. Cada melodía tiene un recuerdo. Camila comenzó a tocar de nuevo, esta vez dejando que sus dedos siguieran la nueva secuencia. La música evocaba recuerdos que no eran suyos, una cena antigua, una niña riendo, la sombra de una figura al fondo de una habitación. Cada nota parecía abrir una ventana a una historia olvidada. De repente, una puerta al fondo de la sala se abrió. Al cruzarla, encontró un pequeño estudio. En una esquina, un espejo cubierto por una sábana. Al retirarla, vio su reflejo, pero algo estaba mal. En el espejo, llevaba ropa de otra época. El piano en la otra habitación comenzó a sonar de nuevo, pero esta vez, la melodía era más triste, como un lamento. Las paredes parecían susurrar palabras incomprensibles, y la sombra de una niña apareció en el reflejo del espejo. Camila quiso salir, pero la puerta ya no estaba. La música seguía, cada vez más suave, hasta que se detuvo. La última nota quedó suspendida en el aire, como un eco infinito. La encontraron al día siguiente, sentada frente al piano, en silencio, con la mirada perdida. Nunca volvió a tocar, pero en las noches, aún se escuchan melodías salir de la casa, como si alguien estuviera tratando de recordar una canción olvidada.